¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén viendo este video. Bien, el día de hoy vamos a ver el método de separación de variables para ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sale? Aquí lo que va a pasar es que vamos a tener en juego una función de al menos dos variables, digamos u de x, y, para poner un ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer? Bueno, vamos a proponer la forma de esta función como una función que sea x, que depende de x, y otra función y mayúscula que depende de y minúscula, ¿no? Este sería un ejemplo para de proponer para dos variables. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, una función de x, y z, bueno, pues entonces esto se hace siempre pues como por costumbre, ¿no? Como por convención. Y de y tenemos que agregarle únicamente el z de z, ¿no? Es en el caso de variables, pues, cartesianas, porque pues, se nos puede presentar el caso en el que tengamos una función u de r, no sé, teta y z en coordenadas cilíndricas, por ejemplo, que es muy común. ¿Cómo sería este? Bueno, pues simplemente poner r de r, aquí en teta, pues una teta mayúscula, teta de teta y z de z, ¿no? O sea, es la proposición básica y a partir de donde vamos a empezar a manejar las ecuaciones diferenciales parciales que son lineales. Importante aclarar esto, porque este método inclusive no llega a funcionar con todos, ¿no? Con todas las ecuaciones diferenciales parciales lineales, pero es de los métodos más socorridos a la hora de empezar a introducir las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, vamos a plantear aquí un ejemplo muy breve, muy sencillo. Veamos cómo funcionaría. La parcial de u con respecto a x es igual a la parcial de u con respecto a y. Y bueno, notamos aquí que explícitamente no se nos dice que u depende de x y de y, pero de modo implícito en el problema, pues lo vemos, ¿no? Em, Vemos, pues, bien podría ser, pero pues bien podría ser que no dependiera de x o que no dependiera de y, pero pues nosotros sabemos que u pues es una función que depende de x y de y. ¿Cómo sabemos esto? Entonces proponemos que u sea igual ¿a qué? A x de x y por y, ¿no? Y entonces al hacer este cambio, qué es lo que procede? Bueno, pues lo que procede sería lo siguiente, simplemente sustituir nuestra nueva variable, ¿no? Que le voy a poner así x mayúscula y mayúscula para ahorrarnos un poco de tiempo. Del otro lado, ¿qué nos quedaría? Ahí, no va la u, perdón, no debería ir la u, claro. Evidentemente, si estamos manejando el método de separación de variables, pues ya tendríamos que escribir aquí nuestra nueva variable. Bien, tenemos esto. En este punto, ¿qué tendríamos que hacer? Para este punto, pues nos conviene dividir todo entre u. Esto básicamente es como una regla, ¿no? El primer paso es proponer una variable. Primero, proponer el cambio de variable. El segundo paso que vamos a realizar ahorita, dividir todo entre u. ¿Sale? Y entonces, si dividimos todo entre u, ¿cómo nos queda? Nos queda 1 entre xy por la parcial de x con y. La parcial de x es igual a 1 entre xy por la parcial de x más grande, ¿verdad? De xy parcial de y. Y bueno, pues nos fijamos que, por ejemplo, aquí la y, perdón, se comporta como
una constante con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La variable, toda esta función y, únicamente depende de y, no va a depender de x, no está interrelacionada. Entonces, se comporta como una constante con respecto a x y entonces yo la puedo eliminar. Mismo caso pasa con la x en el lado derecho, ya que es una parcial con respecto a y. Y nuestra función x únicamente depende de x. Entonces, pues, soy libre de eliminarlas. Lo que nos lleva a qué? Esto nos lleva a una ecuación que se va a ver así, 1 en x, la parcial de x con respecto a x, esto es igual a 1 en y, la parcial de y con respecto a y. Y esto podemos ponerlo también en otra notación para que se vea un poquito más amable. Por ejemplo, aquí x' entre x, y esto es igual a y' entre y. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, pues el siguiente paso para la separación de variables es darnos cuenta que tenemos una ecuación diferencial del lado izquierdo que depende únicamente de x, una ecuación diferencial eh, que depende únicamente de y del lado derecho y que básicamente son iguales. Cuando estas dos ecuaciones diferenciales pueden ser iguales, únicamente cuando estas dos ecuaciones son iguales a una constante, ¿no? Que normalmente vamos a tomar como menos lambda. Se puede tomar como lambda positivo y no hay ningún problema, en verdad. De hecho, llegas a lo mismo. Pero, pues está más chévere tomarlo así. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto nos va a generar dos ecuaciones diferenciales porque cada una de estas es igual a menos lambda. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Lo voy a poner acá. Esto nos va a generar x' entre x igual a menos lambda y a y' entre y igual a menos lambda. ¿Sale? Y pues como consecuencia nos va a, vamos a tener una ecuación diferencial para x, que sería x' más lambda por x igual con 0, y' más lambda, ese lambda parece x, es el lambda por y igual con 0. Y entonces únicamente quedaría resolver estas dos ecuaciones para obtener la función x y la función y. Pero estas son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, entonces pues no es nada complicado. Recuerden que la forma de resolverlo pues viene dado por, normalmente hacíamos esto, ¿no? Y era igual a bueno, una constante por a la menos, la integral de p de x diferencial de x, y p de x pues era esta parte de aquí, esta parte era p de x. Bueno, en el caso de la ecuación que dependía en el caso de esta ecuación, y' más lambda por y igual con 0. Aquí recuerden que y, aquí lo voy a borrar porque esto está totalmente incorrecto, solamente esta es la parte que era p de x. Y pues es menos lambda por x. O sea, la solución terminaba siendo esta constante. La agregué yo antes de tiempo. Déjenme borrar este pequeño chillo azul. Voy a seguir usando el rojo. Y igual a una constante por e a la menos lambda x. Esta sería la solución de esta ecuación diferencial, ¿no? En el caso de nuestras ecuaciones diferenciales, aquí lo que voy a obtener como primera solución, como solución de la primera, pues sería x que depende de x igual a una constante 1 por
e a la menos lambda por x, justamente. Y en y, que depende de y, lo que voy a tener es una constante 2 por e a la menos lambda, que depende de quién, pues de y. Y así lo que voy a obtener aquí, mi función u de x, y, que yo ya sabía que era x de x, y por y. Lo que yo voy a obtener básicamente es constante 1 por e a la menos lambda por x, que es mi parte en x, y luego constante 2 por e a la menos lambda por y. ¿No puedo juntar las constantes? Pues claro que sí. ¿Hay algún problema? Ninguno. Entonces, ¿cómo me quedaría que u de x, y sin ningún tipo de restricción o algo, voy a ponerle a esta, pues C3, ¿no? Para seguir con el orden natural de las constantes que estamos tomando aquí. Y esta sería la solución general de este problema. Como ven, no es complicado, ¿no? Es recordar algunos asuntos que ya teníamos resueltos en ecuaciones diferenciales ordinarias e involucrarnos aquí. Aunque cuando nos metamos en cosas que ya tienen que ver con otros sistemas de coordenadas, por ejemplo, cilíndricos, esféricos, va a ser bueno que recordemos algunas ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la ecuación diferencial de Legendre, la ecuación diferencial de, no, de Legendre o de Legendre, la, hay una radial muy, híjole, que siempre sale, la de Bessel, la ecuación diferencial de Bessel, o sea, más vale que les vayamos recordando y teniendo en cuenta, porque siempre nos van a surgir. Otra, por ejemplo, que nos puede surgir mucho es la ecuación de Cauchy-Euler. Otra que nos conviene recordar un montón, pues es cómo resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes, porque pues básicamente es lo que se va a usar dentro de todo esto, ¿no? Y para no estar tratando de resolver a la mera hora, en el momento en el que estoy resolviendo el problema, pues yo ya debo tener en mente cuáles son las soluciones de esas ecuaciones diferenciales, cómo se ven y cuál es su solución, porque dependiendo de eso, pues mi solución general va a cambiar mucho o poco, ¿no? En este caso usamos únicamente las ecuaciones diferenciales que son lineales, ¿no? Pero lineales de primer orden. Pero pues puede pasar que se tengan unas más complicadas. ¿Sale? Entonces, pues eso es todo por este video, chicos. Espero les ayude, les sirva y pues nada, nos estaremos viendo en otro video. ¿Sale? Hasta otra, chicos.